Hola, qué bueno tenerte por aquí. Llegaste a Del Buen Escribir. Aquí escucharás información, recomendaciones y reflexiones sobre el vastísimo mundo de la lengua escrita. Soy Carolina González Arias, periodista, escritora, correctora de textos y en este momento, la voz detrás de Del Buen Escribir, el podcast. ¿Me acompañas? Hace muchos años comencé a trabajar en radio. Allí tuve un mentor, Rafael Ortiz Guinán. Él me decía que controlara el tono al hablar, porque a través de él el radioescucha me percibía de tal o cual forma. Yo solía hablar con un tono muy alto. Todavía lo hago cuando me descuido. Eso quedaba muy bien en un programa de corte más informal, jovial. Como el programa que íbamos a hacer era de entrevistas sobre temas bastante serios, debía controlar el tono de voz para que se adecuara a lo que queríamos expresar. Mi tono de voz, lo asumo, parecía una fiesta constante. Él me decía que el oyente no podía ver mis gestos, que no podía ver la expresión de mi rostro, así que solo le quedaba el tono de mi voz para darle significado a lo que yo estaba diciendo. ¿Por qué hablo del tono de la voz si el podcast se llama Del Buen Escribir? Porque si hay algo que es importante al escribir, es imprimirle el tono adecuado al mensaje que queremos que llegue a quien nos lee. El tono es la actitud de quien escribe, no solo hacia lo que escribe, sino hacia quien lo lee. El que escribe puede hacerlo de una manera, y el lector percibirlo de otra si no se cuida el tono al hacerlo. Lo que escribimos puede sonar sarcástico sin serlo, o al contrario, tomarse como serio cuando realmente es sarcástico. A veces paso mucho tiempo entretenida en Twitter, leyendo los comentarios de personas que no entendieron que determinado tweet fue escrito con sarcasmo. En esos casos, gran parte de la responsabilidad recae en quien escribe, porque no supo redactar su mensaje de manera que se notara el tono sarcástico. Algunas personas suelen usar la etiqueta sarcasmo o ironía para asegurar que se entienda el tono de lo que escribieron. Por supuesto que con tanto hater en las redes, a veces, aunque lo escribas de la mejor manera, siempre habrá quien malentienda lo que escribes. Un caso famoso sucedió en 2013 cuando Justine Sacco, una ejecutiva de relaciones públicas, escribió un tuit antes de subirse a un vuelo hacia Sudáfrica. Con su tuit pretendía burlarse de sus propios privilegios, pero realmente se leyó como un comentario racista. El tuit provocó miles de respuestas negativas que resultaron en que la ejecutiva se enterara de su despido al momento de aterrizar y reconectarse a Internet. Sin ir más lejos, ¿cuántos malos entendidos no han surgido en algún grupo de WhatsApp cuando alguien ha escrito un mensaje que fue percibido como agresivo sin haber sido esa la intención del autor? Seguramente conoces alguno. Si es así, cuéntamelo por favor. Cuando escribimos, debemos revisar, releer y volver a releer las veces que sean necesarias para asegurarnos de que lo que publiquemos sea recibido de la forma en que lo quisimos expresar, o por lo menos lo más cercano a ella. Siempre hay maneras de conseguir el tono adecuado. Una de ellas es usar un lenguaje claro, sin ambigüedades, y tratar de dar contexto suficiente para que el receptor pueda entender la intención del mensaje. Muchas veces, por la velocidad con la que interactuamos constantemente, no dedicamos un segundo en ponernos en lugar del otro y considerar cómo podría interpretar nuestro mensaje. Esta preocupación por el tono no es exclusiva para quien escribe una publicación para una red social, un tweet o un mensaje de WhatsApp. También para aquellos que escriben cuentos y novelas. El tono del narrador y el de los personajes al expresarse deben ser entendidos claramente por el lector. Para ello, el escritor tiene la ventaja de que puede crear el entorno adecuado y la descripción precisa a través de las cuales el lector percibe el tono, por ejemplo, de lo que dice un personaje. Muchas veces cuando corrijo un libro, le he tenido que preguntar al autor, ¿realmente quisiste decir eso? Y muchas veces me han dicho, no,
no quise que sonara así. Una de las cosas que siempre les repetí a mis alumnos en la universidad y que siempre les recuerdo a quienes acuden a mí para corregir sus textos es que no escribimos como hablamos. Al escribir, tenemos herramientas con las que podemos jugar para que lo que escribamos se escuche como lo ideamos. Por ejemplo, con el uso de comas, puntos y signos de exclamación, puede cambiar el tono y darle la estructura que logre expresar lo que quieres. Leer en voz alta es un truco útil para detectar cambios de tono inesperados. Hazlo y seguramente no serán pocas las veces que te sorprenderás de que al leerlo en voz alta no resulta como lo habías pensado. Relee y cambia frases que puedan sonar duras. Si escribes, podrías considerar, vas a sonar más amable que si escribieras, haz esto. Escribir tiene un código propio, por lo que ese tono que en el lenguaje hablado conseguimos con nuestras cuerdas vocales o con un gesto de nuestro rostro, en el escrito tenemos que trabajarlo para conseguir el mismo fin. ¿Has tenido algún malentendido con el tono de algún mensaje escrito? Tus comentarios son bienvenidos. Recuerda, escribir bien no es un lujo, es una forma de conectar y de dejar huella. Llegó la hora de despedirnos. Por favor, si llegaste aquí de casualidad, no sigas dejando las cosas al azar y suscríbete. Si te gustó Del Buen Escribir, compártelo con tus amigos. Te invito también a suscribirte a Del Buen Escribir el boletín y a visitar Del Buen Escribir el blog. Puedes seguirme en Instagram, donde podrás encontrarme como @CarolinaEscribe. Si quieres saber más sobre mis servicios de corrección, edición y mentorías individuales, te espero en mi página carolinagonzalezarias.com. Gracias por escucharme. Te espero en la próxima edición.